cada uno tome su lugar. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias por todo lo hermoso de esta mañana de nuestro culto de resurrección en el que recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta iglesia tiene esta cruz vacía, no porque sea mejor, porque Cristo resucitó y Él está vivo. Y eso es lo que recordamos hoy. Así que agradecemos a los hermanos que se prepararon con tiempo, hartas horas de trabajo. Gracias, hermano. Hermano Gerson, gracias por bendecirnos y por poder compartir este tiempo con amigos, familiares, visitas. La verdad, yo sé que más de alguno dice, pucha, me presentan y da como cosita. Realmente queremos decirle que no es un número más, ¿sí? Por eso tratamos de escuchar su nombre. En la semana nosotros oramos por cada familia, por personas que pasan por acá, les recordamos. Y la verdad es que queremos estar cerquita de ustedes. No voy a hacer más preámbulo. Vamos a ir a terminar con una reflexión bíblica. Esta es una iglesia bíblica y transmitimos la Biblia y queremos hablar un poquito de lo que se celebra hoy. Antes que nada, quiero decirles que estoy muy contento. Hoy, así como Isaías dio una fecha ahí, hoy hace 18 años nos casamos con Mariela. Así que hoy es nuestro aniversario. Y estamos hoy compartiendo con ustedes porque entendemos que esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y estamos acá por obediencia a nuestro Señor y Salvador. Entonces voy a comenzar compartiendo esta mañana. Van a ver varias imágenes para que usted las pueda ir siguiendo, para que pueda ir entendiendo qué es la Pascua. ¿Por qué celebramos la Pascua? Acá en Chile es uno de los pocos países que hay una confusión, porque tú llegas el tiempo de diciembre y dices que viene el viejito pascuero. Y en otras partes no se entiende cómo si la Pascua es en este tiempo. Pero mire, vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios, que es la Pascua. Si me acompañan, por favor, una de las personas que habló en la Biblia de este momento era el Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 26, 17, usted lo va a ver, va a aparecer ahí en el PowerPoint, están todos los versículos ahí. Y quédese con esa imagen. Ahí hay un hombre de la antigüedad con algo que se llamaba hisopo. Antiguamente los papás, en mi caso yo veía a mi abuelo que le usaba el hisopo para afeitarse. Y era porque así hacían la espuma. Y era esta la idea de un manojo de una planta de ese lugar con la que tú podías desparramar. No era un pincel, era un hisopo. Y ahí Mateo, capítulo 26, versículo 17, está ahí en la palabra de Dios, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Acá da dos datos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Los judíos tenían como costumbre celebrar fiestas históricas y las repetían todos los años, como nosotros repetimos, por ejemplo, fiestas patrias, llamamos nosotros. Ellos tenían esta festividad, la de los panes sin levadura. Comenzaban un día y decían, hay que sacar toda la levadura. Tenía que haber pan en la casa, pero sin levadura. Eso representaba algo. Y dice que ese día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieras que preparemos la Pascua? Comer la Pascua era otra festividad, donde se preparaban ellos para comer. Preparaban un cordero y lo tenían que comer. Y ese cordero era cocinado a fuego. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Y dice, Pascua, Pascua, Pascua. Pero ¿qué es la Pascua? El Señor Jesucristo se lo dice a ellos porque para ellos era familiar, era una fiesta.
¿Qué representaba la Pascua? Vamos a tener que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, se menciona por primera vez la Pascua. Y si el Señor Jesucristo hace un recordatorio de algo que había pasado años atrás, era porque tenía un mensaje importante. El pueblo de Israel, le explico en el contexto, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y los egipcios los sometían y hacían cosas muy malas. Buscaban destruirlos, oprimirlos. En un momento Faraón dijo, no, están haciendo mucho, ¿qué hacemos? Matemos a todos los niños. Y le dio una orden a las parteras, había que matar a todo niño que estaban haciendo. Era súper feo. ¿Sabe que hay algunos historiadores que dicen que a los niños se les agarraba de los pies y se les azotaba contra los muros? Era una forma muy opresora. Ese era el contexto. Eran esclavos, estaban oprimidos, y Dios levantó un libertador, Moisés, y le dice, ve a hablar con Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Era un mensaje de Dios para Faraón, déjalo ir. Y Faraón no quiso. La Biblia dice que él endureció su corazón y que Dios endureció su corazón. Y ese hombre con el corazón duro, Dios le va a mostrar que hay un Dios en los cielos, un Dios verdadero. Era tanta la idolatría ahí que Faraón para ellos era un Dios. Y si él tenía un hijo, era un hijo de Dios. Pero Dios va a demostrarle que no y envía sus juicios contra ellos para dos cosas: demostrar que él era Dios, pero dejar ir al pueblo. Y Faraón no quería. Entonces Dios, que es justo, hay un hombre malo, un imperio malvado, oprimen, Dios va a hacer justicia. No es justicia social, Él es el juez justo y va a hacer justicia. Y Faraón no quiere. Entonces Dios le dice, así como tú no quieres, yo los voy a castigar. Y ahí está la historia que sucede en el libro de Éxodos. Entonces Dios va a liberar a su pueblo y dice la palabra de Dios, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de meses para vosotros, será el primero de los meses del año, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el 10 de este mes tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada uno, y haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, lo guardarán hasta el día 14 del mes, y lo inmolarán, lo van a matar, lo van a desgollar, toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 dinteles de las puertas de las casas y lo harán comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y los panes sin levadura y las hierbas amargas. Y la comerán, y ninguna cosa comeréis cruda ni cocida, sino asada a fuego, sus pies, la cabeza, las entrañas. Ninguna cosa daréis, dejaréis hasta la mañana. Y si quedare hasta la mañana, la quemaréis a fuego. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en los pies y vuestro bordón en la mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Acá viene la parte que quiero que preste atención. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses egipcios. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y habrá entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga ni mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Tal vez usted escuchó y dice, primero no entendí. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué significa esto que estamos leyendo? Yo quiero pedirle
que lo que vamos a hacer nosotros ahora es orar, hablar con Dios, que usted le diga a Dios desde su interior, Señor, ayúdeme a entender, ¿qué es esto? O tal vez usted dice, ¿por qué estoy acá ahora? Tan lindo los himnos, ¿por qué estoy? Para que entienda qué es la Pascua y qué puede ser la Pascua para usted. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que se preparó, gracias por este hermoso coro y gracias por su palabra. Señor, queremos glorificarle a usted, Señor. Gracias porque un día vino a morir en la cruz. En su nombre oramos. Amén. Y mire, para hacerlo más sencillo, la Pascua tiene que ver con esto. Tiene que ver con un sacrificio, tiene que ver con un sustituto, tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la salvación. Y esa Pascua debe tener un sentido para usted. ¿Por qué Cristo haría esto? ¿Por qué miraría para atrás? Celebraría la Pascua y hasta hoy recordamos esa Pascua. Porque es un mensaje acerca de Cristo. Es un mensaje acerca de Cristo. Implica un sacrificio. Ellos habían sido oprimidos, esclavos. No los querían dejar ir. Y Dios dice, van a tener libertad. Van a ser salvados de Egipto. Había un juicio. Alguien tenía que pagar. Y Dios dice, yo voy a pasar y voy a castigar. Pero, ¿qué implicaba eso? Que Dios iba a salvar a su pueblo. Eso implicaba, mire, quiero pedirle que me acompañe ahí. El versículo 3 que habíamos leído decía que iban a tomar un cordero. Ahí en Éxodo 12:3 dice que debía ser un cordero sin mancha, perfecto, sin ninguna contaminación. Y dice la palabra de Dios, hablada a toda la congregación diciendo que tómese cada uno un cordero. Había que tomar un cordero, sacrificarlo, sacar la sangre y después eso tenía que ser puesto para ser cocinado a fuego. ¿Qué representaba eso? Tenía que haber un cordero, alguien tenía que morir. Después había que tomar la sangre, ir a la puerta y ahí en los dos pilares poner sangre, poner arriba del dintel y poner al otro lado. Alguien tenía que morir para pagar. El que iba a morir en ese momento no iba a ser un judío, iba a ser un cordero. Iba a ser un cordero. Ese cordero era el que iba a ser sacrificado. Alguien tenía que pagar. Debía haber un sacrificio. Entonces, la Pascua tenía que ver con un cordero. La Pascua no tiene que ver con los huevitos ni con un conejo. No es un conejo, es un cordero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no van a comer más huevitos de chocolate? Mire, guárdelos, llévenmelos a la casa y yo le voy a dar buen uso a eso. No, estamos hablando de qué significa. Hoy se celebra, se hacen los huevitos, pero no era eso lo que significa la Pascua. El significado bíblico tiene que ver con un cordero, no con un conejo. Un cordero debía morir. Y tal como decía ahí, no pasa, el versículo, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel de los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Alguien tenía que pagar. Y Dios iba a pasar y al pasar por la casa de un judío veía la sangre y pasaba de largo. ¿Por qué? Porque alguien ya había muerto ahí. ¿Quién había muerto? ¿El conejo? El cordero. Entonces la Pascua tiene que ver con el sacrificio. ¿De qué? De un cordero. De vuelta, y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, estuvo caminando, había un hombre que se llamaba Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Y él estaba ahí diciéndole a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es un mensaje muy antiguo de la Biblia. Usted no tenga miedo cuando digan arrepiéntase o arrepiéntase pecador, porque es el mensaje de Dios.
Y en Cristo había que predicar arrepentimiento y perdón de pecado. Y él estaba ahí diciendo que había que arrepentirse. Y aparece el Señor Jesús en el borde del río Jordán. Y él estaba bautizando y ve a Cristo. ¿Y sabe cuáles son las palabras de Juan el Bautista? Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, él estaba en un ambiente judío. Todos ellos sabían lo que era llevar un cordero. Tenían la historia. ¿Te acuerdas del cordero? Ay, el cordero, ¿qué significaba? Cuando nos iban a liberar, pasó el Señor. Y para no morir nosotros moría un cordero. Entonces los judíos entendieron, en la antigüedad moría un cordero. Jesús, ¿qué iba a hacer? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo representa el Cordero. Es una imagen, era una figura. Hoy nosotros tenemos un PowerPoint cuando queremos explicar. No había PowerPoint en la antigüedad. Y Dios, en vez de hacer una manera gráfica, Cristo se hizo hombre, viene a la tierra con un objetivo. Apenas aparece, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes por qué vino Cristo? Para morir por tus pecados y por los míos. Él es el que iba a morir. Él es el Cordero de Dios. Ellos tenían los corderos del templo. Estaban los corderos que criaban. Cuando eran chiquititos y nacían, los tomaban. A veces moría la hembra que los había tenido. A veces había muchos animales, entonces los tomaban y lo ponían en un sector que había mucha paja junta. Era el comedero y lo ponían ahí en medio de la paja y lo envolvían. ¿Sabe cómo se llamaba ese lugar? Pesebre. ¿Dónde nació Cristo? En un pesebre. Desde niño fue representando lo que él era. De hecho, su nombre Jesús, dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Queremos decirle a todos y recordar a cada persona que está acá que Cristo es el Salvador. Él viene para morir por tus pecados y por los míos. Él es el Cordero de Dios. No dijo, Él representa, iba a ser, es como un cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Cristo vino a morir, es porque tú y yo somos pecadores. Él vino a quitar el pecado porque en tu corazón y en el mío hay pecado. Él vino porque somos pecadores. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecamos y no había forma de salvarse. Él vino para morir. ¿Qué más implica la Pascua? Un sustituto. Y dice ahí el versículo 3 que Él iba a pasar y había que tomar un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. El cordero, ¿a qué representaba? A la familia. A las personas de la familia. En lugar del cordero, y en lugar de que muriese alguien de la familia, moría un cordero. El cordero era el sustituto, el lugar de. Pasaba el ángel, había que sacrificar una persona, no iba a morir ninguna persona. Alguien tenía que pagar por las cosas malas. No murió ninguna persona, murieron los corderos. Mire, la Biblia lo explica de esta manera. En la profecía de Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Sabe qué quiere decir? Así como el cordero moría, el Señor Jesucristo iba a morir. ¿Qué es lo que está diciendo? Mas él, el Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo nuestro fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro pecado era tanto, era tan grave, era tan malo sus pecados y los míos que había que pagar. No eran pecadillos, no eran mentiras blancas o piadosas, no eran situaciones o horrores, era pecado, es pecado, ese es el nombre que la Biblia le da.
¿Y qué está diciendo la profecía? Va a venir el Cordero de Dios. Va a morir en la cruz y dice más, Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué murió Cristo? Mira este verso, léalo y piense por qué murió. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo mío fue sobre Jesús. Y por sus heridas podemos ser limpiados de los pecados. Él murió para perdonar sus pecados y los míos. Y mire, no quiero ser cruel, pero ahí hay una muestra de látigos romanos. No es la película de Mel Gibson, La Pasión, que dice, uy, hay mucha sangre. La idea no era mostrar una carnicería. Era que ese era el látigo para castigar a Cristo. Cristo no cometió pecado, pero recibió cada latigazo por usted y por mí. Mas Él, herido con este látigo, fue por nuestras rebeliones, golpeado por los romanos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas podemos ser sanados. Gracias a la sangre de Cristo podemos ser limpiados. ¿Por qué la sangre? Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Y quiero decirle algo, no hay pecado tan grande que Cristo no lo pueda perdonar. No hay pecado tan oculto que Cristo no lo pueda perdonar. No hay pecado que esté esclavizando tanto a una persona que Cristo no te pueda liberar. Cristo vino para limpiar toda maldad y todo pecado. Continuamos. ¿Qué implicaba la Pascua? Sacrificio, sustituto y sangre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Gracias al derramamiento de sangre de Cristo podemos ser limpiados de nuestros pecados. En la antigüedad, gracias a la sangre ahí alrededor de la puerta, pasaba por alto la muerte. Hoy día, gracias a la muerte de Cristo y a su resurrección, Él puede perdonar tus pecados. ¿Entiendes qué es la Pascua? El Cordero de Dios viene para quitar el pecado. Mira lo que dice este otro versículo. Él herido fue por nuestras rebeliones. Esas heridas de los clavos de Cristo eran para limpiar tus pecados y los míos. Él vino a tomar tu lugar y el mío. ¿Sabe quién debía morir en esa cruz? En la cruz arriba pusieron un nombre escrito. ¿Sabe qué nombre debía llevar esa cruz? Mi nombre. Yo merecía la cruz. Yo debía morir porque el culpable era yo. Yo tenía que pagar por mis pecados. Y la ley decía que el pecador debía morir por su pecado. Y Dios había dicho que el pecador debía pagar por su pecado. Usted y yo no teníamos forma de pagar. Entonces, en vez de un corderito, viene el Cordero de Dios. En vez de morir un cordero, muere Cristo. Y ya no era la sangre de un cordero, era la sangre de Cristo para limpiar sus pecados y los míos. Por eso en la cena, y si usted alguna vez fue a una reunión, a una catedral, a una misa, a algún lugar, tal vez escuchó esto, que Cristo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo iba a ser la única forma de limpiar nuestros pecados. No había otra forma. Dice ahí, la salvación es lo que significa la Pascua. La palabra Pascua quiere decir Pesaj. Es el pasar por alto. El ángel venía, miraba, había sangre y él saltaba a la casa. El Pesaj. Él pasa por alto. Ahora yo le pregunto, ¿eran santos los que estaban en esa casa? No. ¿Merecían ser liberados? No. ¿No tenían pecado? Todos eran igual de pecadores.
¿Por qué el ángel saltaría? Porque un cordero fue sacrificado. Ahora, usted y yo, ¿deberíamos ser perdonados de nuestros pecados? No. ¿Deberíamos ser perdonados? No. ¿Podemos limpiar nuestros pecados? No. Estamos condenados rumbo al infierno. Y por la gracia de Dios, Él envía a su Hijo Cristo a morir por nuestros pecados para limpiar sus pecados y los míos. Ese es el sentido de la Pascua. Mire lo que dice este versículo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo al morir en la cruz es propicio. Llega a usted para poder perdonar sus pecados y los míos. Lo que usted debe hacer es arrepentirse de sus pecados, ir a Cristo y decirle: Señor, perdóname, límpiame mis pecados. Ahora entiendo por qué moriste. Ahora la Pascua tiene sentido. Esa es la Pascua, ese es el sentido bíblico. Pascua, pasar por alto, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? No importa, no somos pecadores. ¿Eso quiere decir? No. ¿Qué quiere decir eso? Que no éramos tan pecadores, éramos muy pecadores. Mire, no había pecado pequeño, porque no era pequeño el Dios contra el que estábamos pecando. El pecado era tan grande que Cristo tuvo que morir, ya no un corderito. Era Cristo derramando su sangre por sus pecados y por los míos. Y Dios envía a su Hijo Jesús y lo pasa por alto a usted y mira a Cristo y castiga a su Hijo por sus pecados y por los míos. ¿Entiende? Alguien tenía que pagar por sus pecados y los míos, y Dios mira a la humanidad y ahí está Cristo muriendo en la cruz. Y por la muerte de Cristo usted puede tener perdón de sus pecados. La pregunta es, ¿alguna vez usted le pidió perdón a Jesús por sus pecados? ¿Alguna vez entendió el sacrificio de Cristo que es para perdón de sus pecados? Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mire lo que dice este versículo. Ya vamos a terminar. ¿Sabe qué significa esto? Que de verdad vamos a terminar, ¿eh? No es que queda media hora más. Porque siempre que hacen un discurso dicen, ya terminando, media hora más, usted ya sabe. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se acuerda cómo empezamos a leer la fiesta de los panes sin levadura? Había que sacar la levadura. Y acá el apóstol Pablo le dice a ellos, ¿saben qué? Cristo ya murió, hay que limpiarse. Yo quiero decirle algo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo puede limpiar tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Ir a Él y decirle, Señor, límpiame, porque tú y yo no nos podemos limpiar. Hermanos amados que están acá cada semana, ¿pensaste hoy en el sacrificio de Cristo? ¿Escuchaste la canción? Él es el Rey que adoramos. Él es el Dios que adoramos. Él es. No hay nadie más que merezca nuestra alabanza y nuestra adoración. Solo Él es digno de que puedas venir cada semana y decirle, gracias, Señor. Oro para que tú y yo glorifiquemos a nuestro Dios. Pero mirando este versículo, la pregunta es, ¿usted alguna vez entendió el significado de la Pascua? ¿Entiende que no era un conejo, sino que es un cordero? ¿Entiende que no tiene que ver con regalar cositas, sino con recibir el perdón? ¿Entiende que Cristo murió en la cruz por usted y derramó su sangre para perdón? El justo por los injustos, Él toma su lugar para perdón de sus pecados. ¿Y sabe? Lo más hermoso de esto, que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Él resucitó de los muertos, volvió a vivir.
todos los historiadores serios que hay avalan la resurrección de Cristo. Todas las personas de la historia tienen una tumba. Solamente la de Cristo está vacía. Amén. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ese Cristo resucitado dejó este mensaje para usted. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos. Si usted se da cuenta que es pecador perdido y usted entiende que por su pecado debía morir tal como ese cordero, que usted por su pecado debería pagar tal como Cristo pagó, pero entiende que Cristo murió por usted, hoy usted le puede pedir perdón. Y este es el mensaje de la Pascua. Cristo vino a morir por usted. Usted le puede pedir perdón, arrepentirse de sus pecados y ser un hijo de Él. Pregunta, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Entendiendo que Él te ama y te quiere perdonar? ¿Entiendes que Él derramó su sangre por ti? ¿Entiendes que Él fue herido por tus rebeliones, molido, el castigo tuyo fue sobre Él y por sus heridas Él puede limpiarte y perdonarte? Hoy es día de salvación. Puedes ir a Cristo y decirle, perdóname, Señor, mis pecados. Moriste en la cruz, ahora entiendo que moriste por mí. Hay un versículo en la Biblia, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree que Cristo murió por usted y que hizo un sacrificio por amor a usted y que resucitó y pone su fe en Cristo, Él le puede limpiar los pecados. Hoy usted le puede pedir perdón. Y quiero invitarle a que si usted entiende lo que Cristo le quiere decir, entiende el mensaje de salvación, entiende que es pecador y necesita un Salvador, que se arrepienta y vaya a Cristo y dígale, perdóname, Señor, límpiame mis pecados. Quiero pedirles que todos los que puedan se pongan en pie para terminar orando. Vamos a orar. Si usted no se puede levantar, no se preocupe, quédese ahí. Orar es hablar con Dios. Y hoy usted, si entendió el mensaje de la Pascua, le puede pedir. Mire este versículo y piense, porque de tal manera amó Dios. Dios le amó tanto que dio a su Hijo unigénito, dio a su Hijo por usted. Entregó su sangre, entregó su vida para limpiar sus pecados y los míos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted pone su fe en Cristo y le dice, Señor, sálvame, Él le da vida eterna según su promesa. ¿Quiere pedirle perdón a Jesús? ¿Quiere tener la vida eterna? Pídaselo. Vamos a orar. Nosotros inclinamos los rostros y oramos. Usted hable desde su corazón, háblele de adentro, que nadie le escuche. Señor, gracias por este día y por esta oportunidad de oír a usted. Y si usted entendió que Cristo murió por sus pecados y quiere arrepentirse de sus pecados, dígale, Señor, perdóname. Si usted está arrepentido, vaya a Cristo y dígale, Señor, perdóname por mis pecados. Señor, sé que moriste en la cruz, límpiame con tu sangre, Señor. Perdóname, Señor, me arrepiento. Señor, entiendo que te sacrificaste por mí. Perdóname, Señor. Límpiame mis pecados con tu sangre. Sálvame, Señor. Creo en ti como Salvador. Sálvame, Señor, de ir al infierno. Perdóname mis pecados. Pongo mi fe en ti como mi único Salvador. Hable con el Señor, dígale, Señor, me arrepiento, sálvame, confío en ti para salvación. Perdóname mis pecados. Quiero dejarle un tiempo que usted hable con el Señor. Y si usted se arrepintió y le pidió perdón a Jesús, solamente quiero orar por usted. Si alguien le pidió a Cristo que le perdone los pecados y le limpie, me gustaría orar por usted. Si usted quiere y puede, solo le pido, están todos orando, levante su mano para orar por usted. Si usted le pidió perdón a Jesús, amén, baje su mano. Bien, amén.
¿Hay alguien más que le pidió perdón a Jesús hoy por sus pecados? Amén. Amén. ¿Puede bajar su mano? Amén. ¿Hay alguien más que nunca había entendido esto y le pidió a Jesús? Amén. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y si hoy estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. Si Él está hablando, hoy es día de salvación. Y la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un Salvador se arrepiente. Si te has arrepentido de tus pecados, solo levanta tu mano para orar por ti. Si no levantas las manos y te arrepentiste de los pecados, Dios te vio, no hay ni un problema. ¿Hay alguien más? Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de haber oído su voz. Gracias por su santo mensaje de salvación. Gracias por morir en la cruz y gracias porque usted resucitó al tercer día. Y hoy está vivo y nos ofrece eterna salvación. Gracias porque su palabra dice que hay gozo en el cielo cuando un Salvador se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Salvador nuestro. Gracias, Salvador tan admirable. En su nombre oramos. Amén. Tomen asiento. Solo quiero decirle esto, acá somos varios hermanos de la congregación, sobre todo la visita, nosotros tenemos la costumbre de acercarnos y saludarle, queremos saber de usted, seguramente alguien le va a pedir el nombre para estar orando esta semana por usted. Queda invitado a seguir viniendo. Nadie le va a reclamar si no viene la semana que viene, no se preocupe, no se preocupe. Pero la puerta acá está abierta para que usted vuelva cada vez que quiera. Gracias a todos. Va a terminar este tiempo nuestro hermano Enrique. Nos acomodamos ya para terminar.